Buenas tardes. El objetivo de este video es explicar tres problemas de programación básica. El primero es determinar la cantidad de dígitos que componen un número natural a través de un programa recursivo. Entonces existen dos casos para este problema. Va a retornar 1 si n es menor a 10. Si no, nos va a retornar 1 más la longitud del número, y eso va a ser n sobre 10. Es decir, que si por ejemplo ingresamos el número 523, nos va a como no es mayor a 10, entonces nos va a retornar 1, y eso lo tenemos que sumar a la longitud del número, o sea, 523 sobre 10. Eso nos va a dar 52. Como 52 es mayor a 10, entonces nos va a retornar 1 más 52 sobre 10, y eso nos va a dar 5. Y como 5 si es menor a 10, entonces nos va a retornar 1 más 1 más 1, o sea, 3. La longitud de 523 es 3. Bueno, a continuación vamos a compilar el problema en Kotlin. Para asegurarnos de que el programa nos quede correctamente, tenemos que crear nuestro proyecto y mirar principalmente cuáles son las librerías que vamos a usar. Le damos en consola de aplicación, siguiente, en C++, el proyecto lo vamos a llamar función recursiva, función recur. Le damos en aceptar. Podemos ver que el main ya nos salió. La librería que ya encontramos ahí predeterminada es la que requerimos para la solución de este problema. Primero tenemos que declarar la variable n, que va a ser igual al número que vamos a ingresar nosotros por consola y que nos va a ayudar a la solución del problema. Posterior a esto, declaramos o creamos mejor la función longitud de número y n. Mediante una secuencia if-else es posible solucionar este problema. Como ya se explicó, requerimos que el número n sea menor a 10, o sea que cumpla esta condición. Y nos debe retornar el valor de 1. Si no nos retorna el valor de 1 debido a que el número es mayor a 10, tenemos que colocar un else. Decimos que nos debe retornar 1 más la longitud número de n dividido 10. Después de esto, seguimos en el main. Debajo del main vamos a hacer el llamado de la función en este espacio. Le voy a hacer ingrese un número, por favor, que es el número que va a cumplir o que se va a asignar dentro de nuestra función para arrojar un resultado.
Después le pedimos que nos compile el programa y que nos arroje el resultado por consola. Y ya quedó listo nuestro programa. Ingresamos un número, podemos utilizar el dado en el ejemplo y podemos observar que el resultado es 3 efectivamente. Bueno, para la solución del primer problema, que es hallar la longitud de un número, lo vamos a resolver en Visual Basic, creando una interfaz gráfica en la aplicación de Google Fonts. Lo primero es crear un botón donde lo que nos va a permitir es arrojar el resultado o calcular la longitud del número. Donde en text cambiamos el nombre del botón 1 por ejecutar. Lo siguiente es crear un text box. Este text box nos va a permitir ingresar el número que el usuario desee. Y por último, un label, que es el que nos permite o nos va a arrojar el resultado. Una vez teniendo la interfaz gráfica, tenemos que programar el programa pues lo vamos a ejecutar dentro del botón. Entonces lo primero que tenemos que hacer es declarar la variable, en este caso la vamos a llamar número. Con un as doble. Posterior a esto tenemos que igualar este número al text box al text box 1 y le vamos a colocar punto text. Después de esto pues vamos a utilizar la sentencia if-else para la solución del problema, colocando if número mayor a 10, menor a 10, entonces decimos que el label 1 punto text va a ser igual a 1. Y entonces en el label 1 vamos a poner el valor de 1. Y después pues tenemos que hacer de nuevo otra secuencia ahí, pero con el else entonces colocamos un número que sea menor a 100, en este caso, porque vamos aumentando y nos va a arrojar 2.
seguimos aumentando la cantidad de ceros y pues nos va a seguir arrojando la cantidad de ceros. Y así lo hacemos pues sucesivamente hasta 6 veces más hasta que se cumpla el valor del doble y que el número sea demasiado grande. Cuando llegamos al valor de longitud número 10, colocamos el último else if número que dice que si va a ser mayor al número 10.000 millones, en nuestro label 1 nos va a arrojar que nuestro valor o un número es muy grande. Bueno, ahora vamos a correrlo para ver si lo funciona. Como pueden ver, aquí salió nuestra interfaz gráfica. Vamos a ingresar un número, por ejemplo 523. Le damos enter y efectivamente nos arroja el valor de la longitud de este video. Entonces, si nosotros agregamos un valor, un número, como les dije, efectivamente nos sale que su número es muy grande. El segundo problema que vamos a trabajar en este video es el ordenamiento por inserción. En este problema vamos a utilizar las dos temáticas que son arreglos y cifras. Básicamente es un ordenamiento de barajas de cartas, donde si solo se tiene una carta, pues la baraja estará ordenada. Si se tiene más de una carta, dicha carta se va a comparar con la mayor de las cartas ordenadas, y si esta es menor, se va a intercambiar. Bueno, un ejemplo que podemos tomar acá es, esta sería nuestra baraja pues desordenada. Nosotros vamos a comparar la posición número 1 con la posición 0. Como pueden ver, 4 es menor a 5, entonces se cambia. Seguimos con la siguiente posición, que sería la posición número 2. Esta posición número 2 se compara con la posición 1. Y entonces, como 2 es menor a 5, se vuelve y se intercambia. Y así sucesivamente con los demás, hasta que nos arroje el arreglo, por decirlo así, ordenada de cómo están nuestras barajas. Ahora vamos a realizar este problema en el compilador. Entonces creamos un nuevo proyecto con su aplicación en C++, lo guardamos como ordenamiento, puede ser, y listo. Lo primero que tenemos que hacer es en el main crear el arreglo. Entonces es un arreglo de tipo entero y va a tener de tamaño 5 y es igual. Ahí vamos a poner de una vez la baraja desordenada, que es 5, 4, 2, 3 y 1. Ahora vamos a declarar una variable, pues el itam, que va a ser igual al tamaño de dicho arreglo, y ese arreglo es de tamaño 5. Ahora vamos a declarar otra variable que nos va a ayudar más adelante.
Entonces, ahora vamos a crear un ciclo for, donde se va a comparar cada una de las posiciones con respecto al tamaño de la regla. Entonces, lo iniciamos en i igual a 1, la posición 1. Entonces vamos a comparar i con el tamaño del arreglo, que es 5. Y si i es menor a 5, entonces le va a sumar 1. Entonces, en una variable temporal vamos a guardar el tamaño, la posición donde está dicha regla. La posición i. Entonces, después con la variable L que ya habíamos declarado, vamos a asignarle el valor de i menos 1. Después vamos a utilizar otro ciclo, que es el ciclo while, donde vamos a comparar el número asignado a la variable temporal con el número asignado a la variable del arreglo L. Además de eso, también lo tenemos que comparar. L tiene que ser mayor o igual a 1, a 0, perdón. Bueno, al arreglo que comparamos le vamos a sumar 1, L más 1, y va a ser igual al arreglo L. Si esto se cumple, entonces a la variable L le vamos a restar 1. Ya cuando hemos hecho ese ciclo y si se cumple, entonces al arreglo L más 1, le vamos a asignar la variable temporal, el número que está guardado en la variable temporal. Y luego de eso, así vamos a imprimir el nuevo arreglo ya con los números ordenados y el tamaño, obviamente, que es de 5. Y ya como nos toca volver a imprimir el arreglo, ya el definitivo, ya cuando todos los números dentro del arreglo están organizados. Pues vamos a correr. Bueno, vemos aquí que nos arrojó un error y es porque no hemos declarado imprimir aquí en el main, o sea, no está declarado en la función. Entonces vamos a crear una variable, una función void imprimir, donde estamos utilizando el arreglo de tamaño 5 y una variable entera que es el tamaño. Entonces utilizamos un ciclo for, el mismo pues, en el main, y igual a 0, y menor al tamaño y más. Y vamos a imprimir por consola el arreglo de tamaño y vamos a volver a hacer un cout para que nos muestre, básicamente esta función es para que nos muestre qué es lo que hace el compilador paso a paso. O sea, nos va a mostrar cada uno de los arreglos que hemos
hemos comparado con cada una de las posiciones. Pues ahí vemos que nos corrió. Entonces acá vemos que compara la posición 0 con la 1. Entonces por eso intercambió el 4 con el 5. Después comparó la 2 con la 1 y la 1 con la 0. Entonces por eso el 2 lo puso de primero y así sucesivamente hasta que tenemos el arreglo. Bueno, ahora vamos a hacer el ordenamiento por inserción en Visual Basic. Lo primero que tenemos que hacer es crear un nuevo proyecto. Lo vamos a hacer en la aplicación de Windows Form para que nos salga con interfaz gráfica. Bueno, vamos a crear aquí dos botones, los que nos van a permitir, uno es agregar cada una de las variables y el otro es mostrarlas. Bueno, creamos otro. Ahora creamos un text box donde vamos a ingresar las variables y un label que nos va a permitir es un contador, nos va a mostrar la posición de la variable. Entonces ese label va a ser igual a 0. Entonces el botón 2 lo vamos a llamar agregar, y el botón 1 mostrar. El botón 1 mostrar. Bueno, entonces en el botón agregar, lo primero que tenemos que hacer es declarar las variables. Entonces vamos a utilizar una variable x de tamaño 4. 4 porque pues se cuenta también el 0, entonces ahí serían 5 posiciones. Y as string. Y ahora creamos otra variable que es la variable contador y que va a empezar en 0. Ahora en el botón agregar vamos a hacer un if contador menor a 5. Entonces nos va a alojar x en la posición contador y lo igualamos al text box 1.text. O sea, vamos a agregar por cada posición una variable y nos lo va a almacenar en el text box. Entonces contador y vamos a sumarle 1 a cada posición. Entonces a eso entonces vamos a igualar el label 1.text a la variable contador.
y vamos a agregar textbox1.text igual a un espacio, y es para mirar que si ingresamos correctamente la variable. Ahora hacemos un else, que es lo que nos muestra un mensaje que nos va a decir que el arreglo o el vector ya está lleno. O sea, si supera más de los 5 de las 5 posiciones del vector, nos va a decir que está lleno y no nos va a permitir ingresar otra variable. Listo, ahora cerramos paréntesis y en el botón 1, que es en el de mostrar, ahí donde nos va a mostrar las variables. Entonces creamos una variable a tipo entero y esta la igualamos a 0 contador -1, porque pues ahí lo colocamos en 5, pero es 4, o sea, son acá en el dim x el tamaño es 5, pero va a estar a la posición 4 incluyendo el 0, no con el 5. Ahora nos va a mostrar un mensaje que es el que nos va a permitir mostrar los valores que hemos ingresado. Ahora ingresamos las variables, pero tenemos que organizarlas. Entonces lo que hacemos es poner un array, que es el arreglo, y la palabra sort, que es la que nos permite organizar el arreglo de menor a mayor. Ahora lo vamos a correr. Ahora vamos a ingresar las variables. Entonces 5, agregar 4, agregar 2, 3 y 1. Ahí están nuestros 5. Acá está el label que nos dice que ingresamos 5. Y ahora acá en mostrar nos va a mostrar los números en orden de menor a mayor. 1, 2, 3, 4 y 5. Si ingresamos, por ejemplo, otro valor, como 7, nos va a decir que el vector está lleno. El tercer punto que vamos a realizar es la multiplicación de dos matrices cuadradas. Es importante saber que las matrices son multiplicables si el número de columnas de X y el número de filas de Y coinciden. Si son las mismas se pueden multiplicar, si no, no. Entonces tenemos dos matrices X y Y. Entonces, ¿cómo se multiplica? Se multiplica fila por columna. Entonces es la posición 0, 0 por 0, 0 más la posición 0, 1 por la posición 1, 0. Y esa es la primera componente de la matriz C. La segunda es la componente 0, 0 por la componente 0, 1 más la componente 0, 1 por la componente 1, 1. Y así con todas las componentes de la matriz. Bueno, a continuación vamos a realizar la solución de este problema en Kotlin. Pues nos toca abrir otro proyecto. Empezó la aplicación. Le damos siguiente, C++. Lo vamos a llamar multi
matriz. Le damos siguiente. Primero que todo tenemos que revisar que requerimos otra librería que es standardlib. lib.h, que nos va a hacer la búsqueda de datos y el ordenamiento de los mismos. Primero que todo, vamos a declarar las variables que vamos a utilizar en la matriz. En las matrices, perdón. Se declaran tres variables igualadas a 0, ya que la matriz comienza obviamente desde 0. Y el por qué se declaran solo tres variables es que n corresponde al número de filas de x y m corresponde al número de columnas de x y de filas de y. Y la tercera, que es sería la p, corresponde al número de columnas de y, que son las dos matrices que vamos a multiplicar. Bueno, abajito vamos a pedir el valor que le vamos a asignar a cada letra, a cada variable, que va a corresponder al tamaño de la matriz. Bueno, y el sign es para que el usuario ingrese el número entero que desea utilizar para la creación de la matriz. Aquí ya declaramos y pedimos las variables necesarias. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es crear la función para la multiplicación de matriz. Entonces lo que vamos a hacer acá es utilizar un double con doble indicador, y esto es porque las matrices son una colección de variables, entonces pues se necesitan componentes específicos para generar la matriz. Entonces necesitamos, por eso necesitamos el doble indicador. Entonces doble indicador, mult, matriz, y ahí lo que hacemos es generar otro double, que es una matriz, que es la matriz X, otra vez otro double, que es la matriz Y, el entero n, el entero m y el entero p, que son las variables para las matrices. Ahora ya creamos la multiplicación de matrices, pero tenemos que crear la matriz C, que es donde va a estar el resultado de esa multiplicación de matrices. Entonces doble indicador,
y eso va a ser igual a double. Ahora estamos creando la matriz C, entonces tenemos que crear las filas y con ellas las columnas. Aquí lo que vamos a hacer es con malloc y sizeof, que son una palabra reservada, lo que vamos a hacer es separar el espacio de la memoria para que cuando lo compilemos no nos dé resultados como tipo basura, por así decirlo. Entonces creamos las filas, que es n, y hacemos un for, que es para la creación de la matriz. Entonces i igual a 0, empieza en la posición 0 y tiene que ser menor a n, al tamaño de las filas, y más, que es sumarle 1 a cada posición. Ya teniendo eso, como creamos las filas, entonces vamos a crear las columnas. Entonces CI, que es el tamaño del arreglo, entonces vamos a separar ahora, como ya separamos el espacio de las filas, ahora tenemos que separar el espacio de las columnas. Después de esto, seguimos en el main y vamos a hacer el llamado a las matrices con un double juntador X igual a y el malo y eso es para la creación de la matriz X. El malloc sizeof nos sirve para separar el espacio de memoria de las filas de la matriz X. Después de esto requerimos volver a hacer el mismo procedimiento para poder reservar también el espacio de memoria, pero en este caso de la matriz Y y de las filas de la matriz Y. Después utilizamos el for int igual a 0 y mayor a n y más. Después en la matriz X asignada el valor y, lo que hacemos es reservar también otra vez el espacio en memoria, pero en este caso para las
columnas de la matriz X. Utilizando la misma función. Después de esto, pues sigue faltando las columnas, pero de la matriz Y. Y utilizamos de nuevo el for. El for in, pero en este caso pues obviamente para la matriz Y asignando el espacio en memoria para la columna P. Lo que vamos a hacer es un ciclo for para que el usuario pueda ingresar los valores de la matriz X y la matriz Y por consola. Entonces, for para la matriz X, for in igual a 0 y es menor a n y sumamos 1 a i, a la posición i. Hacemos estas para las filas de la matriz X y ahora tenemos que hacer el mismo for pero para las columnas de X. Entonces in j igual a 0, j menor a m y j más menos. Ahora hacemos un setup para que la persona pueda digitar, para que se entere que puede digitar el valor de la posición X. Digite el valor de la posición X. Para la posición Y, y ahora para la posición J. Ahora ya tenemos eso es para la matriz X. Ahora tenemos que hacer otro, pero para la matriz Y. Podemos copiar esto. Pero en lugar de n, pues ponemos m, que ya hemos explicado que tiene que ser igual la fila con la columna de la otra matriz. Aquí ponemos p. Se nos olvidó que le pedimos al usuario, pero tiene que ingresar el valor. Entonces ahí para la matriz X en la posición Y y en la posición J, que son las columnas, fila y columna. Y ahora el otro, Y para la posición in y la posición J. Después de esto vamos a hacer como la inicialización de obviamente la función la matriz resultante, que sería por medio de un for in y
igual a 0 y menor a n y más. Y para poder pues inicializar la matriz, se debe inicializar la matriz desde todas sus posiciones desde 0. Para eso utilizamos el otro for in j igual a 0, j mayor a m, menor a m, perdón, y j más. Sí, entonces en el arreglo sí vamos a incluir las filas y las columnas. Obviamente igualadas a 0. Después de esto vamos a realizar la multiplicación. Va a ser la función de la multiplicación de las matrices. Entonces utilizamos otro for, el for in y igual a 0 y menor a n y a n y más. Después va otro for in, donde hacemos el llamado de las columnas, igual a 0 j igual a n, menor a n, perdón, y j más. Y después va otro for in, asignando las filas de la otra matriz con la letra K. Haciendo K igual a 0, K menor a P y K más. Después pues solicitamos que nos arroje el arreglo C de la matriz resultante IJ, pero esta vez no es igual a 0, sino es más igual a la multiplicación de las dos matrices. Y la multiplicación y la otra matriz. Obviamente pues tenemos que recordar el orden de prioridad de los operadores. Entonces aquí primero pues se hará esta multiplicación antes que obviamente pues los de igual y la suma. Primero los multiplica y luego los suma.
Bueno, ahora que tenemos ya la multiplicación de las matrices, lo que vamos a hacer es imprimir la matriz C con el resultado de la operación, de la multiplicación. Entonces, la matriz resultado es hacemos un for para que nos reasigne los valores de la matriz C. Como la habíamos inicializado con 0 en todas sus posiciones, entonces lo que vamos a hacer acá es cambiar ahora sí los valores por el resultado de la multiplicación de las filas por las columnas de las matrices X y Y. Para las filas, ahora hacemos un for para las columnas. Acá lo que nos va a retornar es la posición de las filas y de la columna de cada una de las componentes de la matriz C. Con un espacio para que sea organizado. Y retornamos la matriz C. En el main vamos a llamar a la función mulmatriz entonces la matriz X, la matriz Y y las filas y las columnas de cada una de las matrices. Eso es lo que nos va a retornar. No necesitamos este retorno. Y ahora lo ejecutamos y lo compilamos. Entonces digitamos como son matrices cuadradas, entonces vamos a utilizar la matriz de 2×2. Entonces damos cada posición de la matriz. Se presentó un error, entonces tenemos que mirar la compilación del programa. Entonces encontramos aquí en esta parte que es necesitamos un preincremento, no un post-incremento. Entonces acá no es i más más, sino más i. Acá también más j abajo en la matriz resultado está bien y es en la multiplicación de las matrices donde también se presenta el error. Y en la inicialización de la matriz. Ahora que ya cambiamos de post-incremento a preincremento, vamos a mirar si no se ejecuta el programa. Entonces, la matriz de 2×2. Vamos a darle cada posición de las matrices. Y ahí está el resultado de la matriz.